Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Oh, grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Muy buenas tardes a todos, que Dios les bendiga. Vamos a empezar el estudio bíblico de hoy. Es un tema muy interesante relacionado con la ceguera física y espiritual. Y para eso vamos a ir ya nomás al capítulo 9 del Evangelio de Juan. Evangelio según Juan, capítulo 9. Son más de 40 versículos, no vamos a leer todo, ustedes en su casa pueden terminar de leer. Yo les voy a explicar primero el contexto y vamos a ir viendo algunos versículos clave. Bueno, aquí se trata este evangelio de un ciego de nacimiento, nos comenta la Biblia, que tiene un encuentro con el Señor Jesucristo, ¿ya? Y Jesús le sana. Entonces podemos ver el versículo 6, dice: dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego, y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Este hombre, dice los primeros versículos, había nacido ciego, ¿ya? Y aquí entra en acción Jesús con su amor y su poder para hacer milagros, y dice que escupe, ¿no? Qué manera de sanar, muy especial. Quizá para muchos judíos de esa época, los fariseos, era algo ofensivo, o para cualquiera sería incómodo, ¿no? Que alguien escupa a la tierra y haga lodo. Y con eso le untó, dice, a sus ojos de este ciego. Y luego le dijo: anda a lavarte a ese estanque Siloé, que significa enviado, ¿no? Y el enviado en este caso es Jesús, que fue enviado por Dios Padre para salvar a la humanidad. Y dice, regresó viendo. En el Evangelio de Marcos podemos encontrar un milagro parecido con un sordo mudo ya también. Entonces Jesús también con saliva y lodo le sana al sordo mudo. Y aquí en el Evangelio de Juan vemos que le sana a un ciego, y era ciego de nacimiento. O sea, imposible de que le puedan curar, ni siquiera en la época actual, cuando uno nace así, ciego. Bueno, entonces dice, muchos que vivían por esos lugares estaban asombrados, ¿no? Y empezaban a preguntar: ¿será este el que veíamos pidiendo limosna, ese cieguito? ¿Será, no será el mismo? ¿Ya? Y vamos a ver
nos saltamos al versículo 13. Ahora miren aquí los fariseos ya también dice que lo llevan para preguntarle. El 13 dice, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo, o sea, sábado, cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día del reposo. Estaban hablando en contra de Jesús. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador? Miren qué atrevimiento de esos hombres. Llamarle pecador al único santo, justo, perfecto que ha existido en la tierra como hombre, Jesucristo. Y estos hombres le llaman pecador. ¿Cómo puede, dice un hombre pecador, hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. ¿No? Empiezan a dividir sus opiniones a favor y en contra. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Entonces, fíjense bien si vamos estudiando estos versículos. Los fariseos eran muy religiosos, de esa secta de los judíos, muy legalistas, y no creían en los milagros. Creían en Dios Padre, pero no creían en el Dios Hijo, en el Salvador, en el Mesías. ¿Ya? Y ellos se ponen susceptibles, celosos, de que suceda un milagro de esa clase. Entonces, de paso era sábado, cuando Jesús hace esta sanidad milagrosa. Y el sábado para los judíos no se puede hacer nada, no se tiene que trabajar, cocinar, estudiar, todo dejan, porque para ellos es un día muy sagrado, ¿no? Pero lo han vuelto demasiado legalista, porque todos los días en realidad son de Dios, no solo el sábado. Eso enseñó Jesús ya en el Nuevo Testamento. Entonces le preguntan, le insisten, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Cómo te sanaste? Y él dice, bueno, un hombre me puso lodo en mis ojos y yo me fui a lavar como él me dijo y ahora veo. Entonces los fariseos le dicen, no, esto está mal, esto no procede de Dios, fíjense, porque ese hombre no guarda el día de reposo, el sábado. En lugar de alegrarse, más bien se dan cuenta, le cuestionan, ¿cómo es posible? O sea, en el fondo ellos estaban indignados. En otras palabras, su actitud era de incredulidad y además de celos. No hubieran querido ellos, en el fondo, que se sane este hombre. Así eran de malvados, ¿no? Aunque creían en Dios. Pero ellos no querían que un día sábado la gente sea sanada, y eso le cuestionan, ¿no? Y de paso le dicen, un pecador debe ser un pecador para hacer esas señales en un día sábado, porque va contra la ley de Moisés. ¿Y tú qué opinas? Le dicen. ¿Qué dices de ese que te abrió los ojos? Y él dice, él es un profeta. Miren, este hombre ciego era pobre, era hombre humilde, sin estudios. Desde ya, si nació ciego, en esa época no había sistema braille, nada que ver. Seguro no sabía él ni leer de ninguna manera, pero miren qué respuesta, ¿no? Él dice, él es profeta. Ahora bien, miren, aquí tantos están cuestionando que dicen, ¿cómo es posible que, en otras palabras, que no debía pasar esto en un día sábado? En vez de alegrarse, en contraste podemos ver Mateo, miren el contraste de otra sanidad que está en Mateo 15, el Evangelio según Mateo 15, 29.
Dice así la palabra de Dios. Pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos. Y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba, viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Esa es la actitud correcta, ¿no es cierto? Que tuvieron esas personas. Fue en otra ocasión, en otro lugar, y ahí dice aquí la palabra que Jesús sanó también a muchos ciegos y a cojos, a mudos, a todos los que estaban enfermos, ¿no? Y la gente dice se maravillaba y además glorificaban. Si tú ves un milagro así grande es para que te alegres, obviamente, ¿no? No vas a tener celos si hay alguien que es impedido, ¿no? Muy niño ha tenido enfermedades o ha sufrido un accidente y está postrado en cama. Y si tú sabes que Dios hizo el milagro, entonces ¿cómo no te vas a alegrar, no? Sería la actitud correcta. Entonces, aquí ellos se alegraron, se regocijaron y glorificaban a Dios. Pero miren, en este otro caso, volviendo a Juan 9, los fariseos, en lugar de alegrarse, empiezan a cuestionar. Hay algunos hoy en día igual, no creen en milagros, no creen ni siquiera en sanidad divina, no creen en Dios mismo. Y cuando se les comenta milagros que hace Dios, se hacen la burla, o algunos incluso se ponen molestos de que se les comente de eso. Tienen esa actitud de los judíos fariseos de esa época. Bueno, ya vamos llegando a la parte más importante de este estudio. Ahora, dice, como ellos no creían, incluso van a preguntar, versículos posteriores, van a preguntarles a sus padres de este hombre. Y sus padres le dicen, sí, pues, por algo somos sus padres, él ha nacido ciego. Ahora, pregúntenle a él, dice, él ya es mayorcito, ¿no? Eso dice en resumen los siguientes versículos. Pregúntenle, ya tiene suficiente edad, pero nosotros podemos certificar como padres que él nació ciego. Ahora, si alguien le ha sanado, no sabemos quién ha sido. Entonces, miren, aquí viene lo más interesante para mí de lo que he estado leyendo, ¿no? Lo que me ha impresionado más de este capítulo. El verso 24 dice, entonces volvieron los judíos fariseos, volvieron a llamar al hombre una vez más, ¿no? Al hombre que había sido ciego, y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. De Jesús están hablando. Entonces, aquí está el versículo principal, el 25. Entonces, él respondió y dijo, si es pecador no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Fíjense qué palabras tan profundas de este hombre, ¿no? Y los deja calladitos a los grandes sabios, porque eran maestros de la ley, rabinos, los mejores sabios, filósofos, grandes religiosos de la época, tenían muchos conocimientos intelectuales, pero él, sin tener estudios, no sabía ni leer, como ya les dije, y les responde, ¿no? Bueno, dice, si él es pecador, no sé, o sea, como decir, no me importa esas cosas que ustedes aquí me están viniendo a hablar, que el que me ha sanado, si es pecador, o cómo se llama, o cómo ha hecho para sanarme. Lo único que me importa, dice, eso es lo que dice aquí, una cosa sé, ¿no? O sea, lo único que me importa es que habiendo yo sido ciego, ahora veo.
Y bueno, de ahí surge el tema, ¿no? Para este estudio bíblico. El tema sería, solo sé que fui ciego. Esto dijo el hombre, ¿no? Luego vamos a relacionar con la ceguera física y la ceguera espiritual también. Hay esa frase célebre, ¿no? Yo solo sé que no sé nada. Dijo un filósofo griego de la antigüedad, ¿no? Sócrates vivió más o menos 400 años antes de Cristo. Y este Sócrates era sabio, gran filósofo. Y una vez dijo, yo solo sé que nada sé. O es lo mismo, yo solo sé que no sé nada. O sea, dando a entender su ignorancia sobre las ciencias, a pesar que él era uno de los más sabios. Pero fue humilde al decir, yo solo sé que no sé nada, ¿no? O sea, por mucho que supiéramos bastante de diferentes campos o áreas de la vida, todavía nos falta conocer muchísimo más. Este Sócrates fue el famoso entonces filósofo, maestro de Platón, y Platón fue maestro de Aristóteles, los tres grandes filósofos, entre muchos que hubo esa vez. Entonces, eso dijo Sócrates, yo solo sé que no sé nada. Pero miren, este ciego, sin tener esos conocimientos, sin tener tanta sabiduría, sin tener estudios universitarios, sin leer libros, lo superó a Sócrates con estas palabras. Al decir, yo solo sé que habiendo sido ciego, ahora veo. Y de paso, vamos a ver luego que les da todo un discurso, tremenda enseñanza a los grandes maestros, entre comillas, ¿no? Pero antes quisiera leer Job 19:25. ¿Ya? Hablando de yo solo sé. Aquí encontramos unas palabras también muy parecidas de Job 19:25. Dijo, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Tenía su confianza en un Dios grande que lo iba a sacar de la aflicción en que se encontraba. Entonces, eso dijo Job. Nosotros debemos decir lo mismo. Yo sé que mi Redentor vive. Qué palabras, ¿no? Ahora del ciego, volviendo al capítulo 9, también debemos nosotros eso, tener la misma actitud y decir, yo solo sé que era ciego también y que ahora veo, era ciego espiritualmente antes de conocer a Jesús. Y Jesús fue el que me iluminó la vida. Él me dio luz. Bueno, después de eso, miren, le seguían insistiendo, ¿no? ¿Cómo es que te abrió los ojos? O sea, tantas veces no creían. Miren que eran tan incrédulos estos grandes maestros de la ley de esa época, y le vuelven a insistir, ¿cómo te ha sanado? Y demás, y vos seguro ya eres discípulo de ese hombre, pero nosotros somos discípulos de Moisés, sacaban pecho por eso. Entonces, aquí está, fíjense qué palabras tremendas. Versículo 30. Respondió el hombre y les dijo, atiendan bien, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado, ya enojados, y quieres enseñarnos a nosotros, y le expulsaron de su templo, ¿no? De la sinagoga judía. Entonces, aquí miren qué sermón
en pocas palabras, qué mensaje que les da el ciego, ese hombre ignorante, sin conocimiento. Pero aquí demuestra mayor sabiduría que todos los maestros rabinos de la época, de esa época, e incluso de la época actual, que piensan que ya conocen mucho de filosofía, de teología, y profundizan sus estudios, pero todavía están ciegos, ¿no? Porque analizando aquí esa última parte que hemos leído, dice, bueno, no me importa si ustedes no saben quién es ese hombre y de dónde viene, pero a mí me abrió los ojos, es lo que me interesa, eso nadie puede discutir, en otras palabras. Mírenme en mis ojos, ya mis padres les han dicho que yo he nacido ciego, una enfermedad congénita, y dice luego, desde el principio, o sea, desde el comienzo de la humanidad, de la creación, no se ha oído decir que alguien abra los ojos a otro que nació ciego. Desde Génesis no se encuentra un milagro de esa manera. Entonces, ¿cómo Dios a través de su Espíritu le da palabras? Porque él ni sabía nada de las Escrituras, ¿no? Y del paso les dice, si este todavía no hablaba de Jesús, ese nomás le decían, ese hombre, ¿no? Si ese, dice, no viene de Dios, nada podría ser. Entonces, les da una enseñanza tremenda. En vez de que le enseñen los otros, él les enseña a los grandes maestros de la época. Y fue tanta su rabia, su enojo, que lo expulsaron del templo, de la sinagoga. Ahora, al final, ya los últimos versículos, menciona que el hombre se encuentra con Jesús, ya afuera, otra vez se encuentran, y le adora, dice. ¿Ya? Jesús le está diciendo, yo soy el Hijo de Dios. Y entonces el ciego le dice, sí, yo creo, Señor, creo que eres Hijo de Dios, y le adoró. Ahora, luego Jesús dice, para juicio he venido yo a este mundo, el verso 39, para que los que no vean, vean, y los que ven sean cegados. 40, entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Eran muy orgullosos, ¿no? Ellos pensaban que eran los únicos salvos, los únicos que conocían la ley de Dios, y pensaban que no tenían pecado, pero Jesús les responde, miren, a estos fariseos, si fuerais ciegos no tendríais pecado, mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. O sea, en otras palabras, el peor de los ciegos es todo aquel que teniendo la vista no pueda ver o no quiera ver, no reconoce su situación, no reconoce su pecado, no reconoce su necesidad de Dios. Entonces, miren qué palabras del hombre, ¿no? Yo solo sé que era ciego, pero ahora veo. Y luego ya se da cuenta que no era cualquier hombre, pues, el que le había sanado, era el Salvador de la humanidad. Cuando ya se encuentra con el Señor Jesús y le adora, lo reconoce como a Señor, como a Dios. Lo que los judíos fariseos no le reconocían como Dios, como enviado del Padre, el hombre ese momento lo reconoce como Salvador, como Dios, y se postra ante él. Ahora, me estaba acordando de un cantante cristiano que compuso hace poco una canción y dice, yo solo sé que soy su hijo y que él es mi padre, ¿no? Qué palabras también así profundas. Yo solo sé que soy su hijo y que Dios es mi Padre y mi Padre me ama. Entonces, podemos ver Juan 1:12, el mismo Evangelio de Juan, poco antes, el primer capítulo,
el versículo 12. Dice así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ya entonces nosotros ya somos hijos de Dios y podemos decir juntos, ¿no? Yo solo sé que soy su hijo y él es mi padre. Eso es lo máximo, no es para emocionarse de saber que tenemos un padre todopoderoso, amoroso, un padre misericordioso que está al pendiente de nosotros todo el tiempo. Somos sus hijos. Ahora, no todos son sus hijos, ¿no? Como algunos creen. Aquí está clarito, porque mucha gente dice, todos somos hijos de Dios. Dios ha creado a todos por igual y somos hijos, todos los habitantes del planeta. O si no, basta con creer en Dios, dicen, si tienen una religión X o Z, yo creo en Dios, soy su hijo. La religión no salva, ya lo habíamos dicho en algún estudio bíblico anterior. No te hablamos de religión, ninguna religión salva, ninguna filosofía, ninguna ideología política. Ya te estamos hablando de relación con Dios, no religión, sino relación con Dios a través de su Hijo Jesucristo, una relación estrecha. Y como dice aquí, a los que le recibieron únicamente les dio esa potestad de llamarse hijos de Dios. O sea, si tú ya lo has recibido en tu corazón, eres un hijo de Dios, puedes alegrarte. Pero si no lo has hecho todavía, no eres hijo. Así nomás de claro, eres solo creación o criatura de Dios. Todos somos creación de Dios, pero no todos son hijos. Según este versículo y otros más de la Biblia, dice claramente, solo somos hijos de Dios los que le hemos recibido, los que le hemos aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, el único y suficiente Salvador. Entonces, los que hacen eso, podemos estar tranquilos, somos sus hijos, tenemos un Padre que nos ama y después cuando ya partamos de este mundo vamos a estar en su presencia con toda seguridad, porque el mismo Espíritu Santo nos da esa convicción. Fíjense, Romanos 8:16, la carta a los Romanos, capítulo 8, verso 16, ¿qué dice? Dice así: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Dice el Espíritu con mayúscula, o sea, el Espíritu Santo. Nos da testimonio a nuestro espíritu con minúscula, ¿no? A nuestro interior, a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. O sea, nos da esa certidumbre, esa convicción. Y nadie nos puede quitar esa seguridad. Ninguna persona, ni el diablo, ni nadie te puede acusar. Si alguna vez cometes un error, somos humanos obviamente, y no practicamos el pecado ya los que somos hijos de Dios, pero alguna vez también cometemos un error por ahí o algún pecado, pero no como práctica, ¿no? Sino en una forma eventual, quizá podemos enojarnos, levantamos la voz y ahí te pueden acusar, vos eres cristiano, no debes ser hijo de Dios porque estás gritando, ¿no? Detrás de eso está el mismo diablo, que es el incitador, utilizando a personas para que te juzguen y te ataquen. Pero vos tranquilo, no es para pensar de, ya no debo ser hijo de Dios, ¿por qué he hecho esto? Vos luego pides perdón a Dios primero y a la persona que has ofendido, si le has gritado, le has dicho algo malo, y solucionas el asunto y vos sigues siendo hijo de Dios, ¿no? Por más que falles o por más que sigas el camino recto,
vas a seguir hijo de Dios, porque la Biblia no se contradice y dice claramente, si lo has recibido, lo has aceptado, desde ese momento te conviertes en hijo o hija de Dios. Miren qué verdad tan grande. Bueno, entonces, ese es el estudio para hoy. No, yo quisiera que lo leas todo el capítulo, es un poco largo, ¿no? 41 versículos, el capítulo 9, ¿ya? Y un poquito profundizando en tu casa y Dios mismo, ¿no? El Espíritu Santo te va a revelar, quizá algo nuevo que yo no te pude compartir algo, porque en un pasaje, en un versículo, Dios habla, Dios muestra, en un solo versículo. A mí me puede mostrar una cosa, a vos te puede mostrar otra cosa. Igual vale, ¿no? Una enseñanza, o si no, otra enseñanza, desde otro punto de vista, igual sirve. Bueno, entonces, no es para cuestionarse, ¿no? Como ellos, los judíos, los fariseos, ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo va a sanar de esa manera? Ahora, hoy en día, Jesús, Dios utiliza a seres humanos, a pastores, a otros líderes que tienen don de sanidad, ¿no? Entonces, Él utiliza para sanar físicamente, ¿ya? Cualquier enfermedad, porque el poder de Dios es infinito. Entonces, debemos creer en ese poder y no estar dudando. Quizá algunos, aún siendo cristianos, si se les habla de un milagro, están dudando, será, no será, a ver cuánto dura, a ver si no se enferma de nuevo, o me la estás charlando. Eso ya es duda, ¿no? Como los fariseos. Entonces, ¿acaso no tenemos un Dios grande, poderoso? Incluso los métodos, hay algunos métodos nos pueden incomodar, que utilizan siervos de Dios, pero Dios les ha mostrado pues ciertos métodos que nos pueden chocar, pero Dios les ha mostrado, y si tiene el resultado, bienvenido pues, si es sanada la persona, ¿no? Como en este caso Jesús utiliza, a ver, su saliva, escupir para untar los ojos. Muchos de esa época, como en esta época actual, podían cuestionar, esto es incómodo que hagan, o quizá hasta es antihigiénico, qué sé yo, ¿no? En esta época de esta pandemia que estamos atravesando en el mundo, todos están cuidando, ¿no ven? De la higiene, algunos ya exageran demasiado, y parecería que incluso ponen más su confianza en el famoso barbijo o en el alcohol, qué sé yo, o en quedarse en casa. No te digo que no se haga, ¿no? Está bien, tenemos que cumplir con las normas de las autoridades y también cuidar nuestra salud. Es una forma de cuidar cuando salimos de casa, a cualquier lado, utilizar el barbijo. Al volver, ponernos alcohol, está bien, no te digo no lo hagas, ¿no? Pero lo que me refiero es que no sea nuestra confianza extrema en ese trapito, en el barbijo o en el alcohol, ¿no? Nuestra confianza más que todo tiene que estar puesta en Dios. Él es el que nos cuida, Él es el que nos protege y el que nos sana en caso de contraer alguna enfermedad. Él es nuestro sanador. Entonces, que podamos tener esa misma actitud de humildad de ese hombre ciego. Yo te animo para terminar, entonces, amigo, amiga, si todavía no conoces a Dios, te animo a buscarlo, te animo a que te entregues tu vida en una oración sencilla, lo aceptes como Señor, Salvador de tu vida, y así sencillamente hablar con Dios y luego vas a experimentar su poder y sus maravillas, ¿no? Vas a ver milagros incluso. Lo más importante de
de que ya no seamos ciegos espirituales. Eso Dios nos sana, nos cura nuestra ceguera espiritual, ¿no? Él también no solo sana físicamente, sino espiritualmente. Y a ti, hermano, hermana creyente, los que ya son cristianos, te animo a acercarte más al Señor, a tener una comunión más estrecha con Él, a leer siempre su palabra. Ahora tienes más tiempo, no me puedes poner ningún pretexto, ninguna excusa. Todos tenemos más tiempo ahora para leer, profundizar el estudio de la palabra de Dios, para orar más, para ayunar, para no dejar de congregarnos, ¿no? Ya no estamos haciéndolo físicamente como antes, ya lo vamos a hacer luego otra vez, añoramos esos tiempos, pero hay reuniones, ¿no? Como estos estudios bíblicos, de que apartes ese tiempo, dejes cualquier cosa y apartes ese tiempo. Tenemos reunión también por Zoom como iglesia, ¿no? Igual, entonces no dejes de congregarte, porque esto es de bendición. Amén. Bueno, vamos a terminar con una oración. Ahí donde estás puedes acompañarme. Amado Dios, te damos gracias por este tiempo, gracias por este estudio, por tu santa palabra que nos alumbra, que es luz a nuestro camino. Gracias, Jesús, tú iluminas nuestra vida, tú nos sanas físicamente y espiritualmente, como has hecho con la vida de ese hombre ciego, y nos das aún más sabiduría que muchos eruditos o grandes teólogos o qué sé yo, magíster, doctorados en diferentes ciencias. Tu Espíritu mismo, Señor, nos orienta, nos capacita, nos enseña para poder discernir entre el bien y el mal. Ayúdanos, Señor, a perseverar hasta el fin y seguirte, Señor, a pesar de aún de problemas, de dificultades, venga lo que venga, que te sigamos, porque tú, Señor, has muerto por nosotros. Has mostrado tu amor en la cruz, un amor sin condición, para que nosotros podamos ser salvos. Gracias, Padre, bendice a cada uno de los que ha estado pendiente, ahí viendo y escuchando este estudio bíblico. Bendice, Señor, a cada una de nuestras familias. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga. Ya nos vemos. Solo sé que yo soy su hijo.